Entonces, comencemos, ¿sí? Nos dice el ejercicio número 2, que el restaurante El Buen Gusto decide reducir el personal de cocina y procede con el despido de la señora Margarita Torrico, cocinera. Usted, como contador de dicho restaurante, debe realizar el cálculo del finiquito correspondiente, sabiendo que nos dice. La señora Margarita había ingresado el 14 de abril del 2015. La fecha de retiro, estamos retirándole el 5 de marzo del 2021. Su salario básico había sido el cual lo vamos a tomar como un promedio, ¿verdad? Los 3 últimos meses, 3.215 bolivianos. El motivo del despido va a ser intempestivo. La estamos despidiendo sin previo aviso. Adicionalmente nos dice que se le debe sueldo del mes anterior, se le debe vacaciones de la gestión anterior y nos dice que la presente gestión existe una utilidad. Cuando existe utilidad se debe pagar prima, ¿verdad, jóvenes? Siempre que la empresa tenga un boliviano de utilidad, se debe pagar la prima correspondiente. ¿Alguna pregunta sobre esto? No hay ninguna pregunta. Yo tengo una consulta. Dígame, le escucho. Mi práctica, ¿no es cierto? Si vemos el ejercicio número 2, vamos entonces a marcarnos, ¿no? Ir resolviendo el cuadrito que me he hecho, ¿no? Fecha de ingreso, fecha de retiro, ¿cuál va a ser mi fecha de ingreso? La que plantea la práctica, ¿no? 14 de abril del 2015 y la fecha de retiro el 5 de marzo 2021. De estas fechas, de aquí, ¿qué va a salir? De aquí voy a hacer mis cálculos, jóvenes, voy a ir anotándome en flechitas, ¿sí? Cualquier pregunta me la van haciendo, jóvenes. Están sus micrófonos activos. Insertar, no hay ni insertar formas, ¿se ven? Insertar. De esto siempre, ya esa chanchulita siempre van a tener. De, aquí es donde me van a calcular las primas, los aguinaldos y el salario. Ahora calcularemos nuestros días para tener ya la fecha de retiro siempre primero, ¿verdad? 5 de marzo del 2021. La fecha de ingreso según la práctica, 14 de abril 2015. Una simple es esta, ¿verdad? Siempre hemos aprendido esta mañita, ¿no? Aquí tengo 3 menos 4, voy a tener que prestarme 12 meses de este año, ¿no es cierto? Entonces va a ser 2020 menos 2015, 5 años. Aquí tengo 12 meses que me presté de este año. Tengo más 3, 15 meses, pero aquí voy a tener que prestar porque 5 menos 14 no se puede restar, ¿no es cierto? Voy a tener 14 meses. Menos 4, ¿cuánto es? 10 meses, ¿verdad? Aquí, ¿cuánto voy a tener? Siempre año comercial para esto. 35 días, ¿sí? 30 que me he prestado, ¿no? 35 días menos 14, jóvenes. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Participen, por favor. Sus calculadoras. 21. 21. 21. Y siempre se suma un día, ¿no es cierto? El día que se está. 22 días sería. Siempre se suma un día. Entonces, ¿cuánto tiempo ha trabajado? 5 años, 10 meses, 22 días. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Jóvenes. Sí. 22 días, 10 meses, 5 años. Ahí no tienes que confundirte, porque en el finiquito, acuérdense que tiene que hacer visar en el Ministerio de Trabajo. Sí, jóvenes. Ahora, de aquí, de estos días, meses, de aquí, ¿qué me vas a calcular? Me vas a calcular de ahí se calcula, una flechita voy a colocárselo así, de ahí me vas a calcular, como chanchullita, así para que me sepa. De esto me vas a calcular en adelante las indemnizaciones, la indemnización y la vacación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende, no? Esto hasta aquí.
Sí, licenciado. Sí, dice. ¿Cuánto les dice que va a ser el sueldo, el salario básico? El total ganado, perdón, la práctica. Salario básico, 3,215. Sí, vamos a suponer que es todo, ¿ya? Vamos a suponer que el total es de los 3 últimos meses para razones de la práctica. Entonces va a ser 3,215. Que sea el sueldo promedio, ¿ya? Promedio. Me hicieron finiquito, ¿verdad? En contabilidad 2. Jóvenes. Sí, dice. No, No, dice, no hemos tocado. Ya, pero igual a manera de recuerdo, ¿no es cierto? Así me van participando. El promedio indemnizable entonces es esto, ¿verdad? Se los voy a colocar siempre con ilustraciones. Este va a ser mi promedio indemnizable. ¿Qué tengo que sacar ahora? ¿Qué me pide? Me pide calcular vacación, gestión anterior, salario del mes anterior, me dice, ¿no es cierto? Gestión, utilidad, con todo eso, ¿no es cierto? Que haga el finiquito, le estoy despidiendo. Entonces, ¿cómo voy a comenzar? Con el desahucio, ¿no es cierto? Retiro intempestivo, lo que me preguntaba su compañero anteriormente, ¿sí? No le hemos avisado con 3 meses de anterioridad, entonces le debemos 3 suelditos por desahucio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Va a ser igual a directamente, ¿no? Los 3,215 por 3, 9,645, ¿verdad? Y acá yo ya me he puesto, ¿no? Como una formulita por razones de tiempo para que vaya sumando. Después del desahucio, ¿qué tengo que calcular, jóvenes? A ver, díganme, ¿qué tengo que calcular para el finiquito? Al último, eso sí. Primero la indemnización, ¿verdad? ¿De dónde calculo les he dicho la indemnización? Aquí está, ¿no? Mi chanchullita. De esto, de los 5 años, 10 meses, 22 días. Del tiempo trabajado tengo que pagarle, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer? 3,215. Voy a multiplicar por los 5 años. Cualquier pregunta, jóvenes, me la realizan, ¿sí? Mientras estoy en el procedimiento. Por 5 años, ¿verdad? ¿Qué más? Los 5 años, los 10 meses, ¿verdad? Los 10 meses, ¿qué haré? Entre 12 meses, el total, ¿no es cierto? Dividiré entre 12 y multiplicaré por ¿cuánto? Por los 10 meses. 2,679,17. 22 días me dice, ¿verdad? Voy a tomar siempre el año comercial para este cálculo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo, ¿no? El promedio indemnizable voy a dividir entre 360 días y multiplicaré por los 22 días. 196,47. Totalizo. ¿Cuánto es el total, jóvenes? A ver con sus calculadoras. Dígame el total. 16,075 más 2,679,17. ¿Cuánto es, jóvenes? 18,900. ¿Cuánto? 18,950,64. 18,950,64. Está bien, jóvenes. Gracias por la participación. Esa sería la indemnización, ¿verdad? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Ninguna. ¿Se entiende todo? Después de la indemnización, ¿qué pongo? El salario. Ya, jóvenes, en el salario, ¿qué va a entrar? ¿Cuántos días ha trabajado? Para el salario, ¿cuál entra? Mi chanchullita, acuérdense. ¿Cuál toma en cuenta? Esto, ¿verdad? Fíjense, para primas, aguinaldos y salarios se los he puesto la chanchullita. Entonces, ¿qué haré? Para esto tomar en cuenta, el mes de marzo es la fecha de retiro. ¿Cuántos días tiene marzo, jóvenes? 31 31. días. 31 días, ¿verdad? Entonces Sí, dividiré dice. entre 31. El sueldo promedio indemnizable entre 31 días de marzo. ¿Y eso por cuántos días multiplicaré? Por Por los 5 días días. trabajados. ¿Cuántos días ha trabajado? 5 5 días. días.
¿verdad? Esto tomamos en cuenta para las primas, por si acaso. Jamás confundirse con el total del tiempo trabajado. ¿Ya? Por 5 días, ¿verdad? ¿Cuánto me va a salir? 518. 518 por 518,55. ¿verdad? Aparte, ¿qué nos decía? Que se les debía sueldo del mes anterior, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, dice. En el momento del finiquito. Entonces, ¿eso cuánto es? 3,215. ¿Cuánto es el total, jóvenes? Súmenme. Ya pues, rapidez, jóvenes, ya son casi profesionales. ¿Cuánto es? 3,733,55. Eso. Gracias, joven. ¿A esto qué Sí. tengo que hacerle? A ver, ¿qué tengo que hacer a eso? Este es el sueldo, ¿no es cierto? Pero de esto, ¿qué tiene que pagar el trabajador? ¿Qué aporte? Por ley. AFP. Las Eso. cargas sociales. ¿Cuánto es Ah, eso? 12,71%, ¿verdad? 12,70. Eso, jóvenes, háganme entonces. Tengo que hacer como es. Menos esto por 12,71%, ¿verdad? Yo con formulitas estoy haciendo. ¿Cuánto es el 12,71% del total, ¿no es cierto? Del salario. 3.733,42. No, 3,733,42. no. 3,259. Hagamos lo siguiente. Más fácil. Esto multiplicaremos por 12,71%. ¿Cuánto es? 474,53. Eso, porque por ley, ¿no es cierto? Estos los días hasta que se le despide mes anterior. Ahora, esto menos esto me va a dar 2,259,01. menos 3,200. 59,0. Eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se comprende todo, jóvenes? Dice una duda. Dígame. Sí, Luis, está bien. Para mí yo tengo una duda, porque se supone que al, al 31 de febrero sería, ¿no? En este caso, ya estaba hecho las planillas, ahí ya le habían descontado el 12,71, me imagino, como siempre nos pagan así. Y esos 5 días, ¿cómo lo ha sumado ahorita usted, verdad? Y eso era mi duda. Ya, ¿qué es lo que pasa? Si le debemos sueldo mes anterior, quiere decir que no hemos hecho todavía el descuento, ¿no ve? Este es el sueldo promedio indemnizable. ¿Ya? Sí. No le hemos hecho todavía, como no le hemos pagado, no hemos hecho el descuento del FP. De esto, de este total, tenemos que hacer los descuentos, ¿no es cierto? De este. En nuestra planilla, ¿cuánto va a estar? Esto va a ser su líquido pagable. ¿Sí? Dice, Y está para bien, este con mes eso. que le estamos despidiendo, todavía no hemos hecho planillas, pero no podemos dejarle trabajar hasta el 31 porque le hemos despedido, pues váyase, le hemos dicho en otras palabras vulgares, ¿no es cierto? Estoy sacando por los 5 días el sueldito. ¿Me dejo entender? Sí, Sí, dice, dice. está bien, gracias. Este sueldo tú has hecho en el devengado, ¿no es cierto? Siempre devengas, ¿no es cierto? En el mes, independientemente de que pagues o no, ¿verdad? El principio contable. Debemos del mes anterior, le estamos retirando en marzo. El mes anterior es febrero, ¿no es cierto? En enero ya hemos devengado, que nos ha salido esto menos el 12,71, pero no le hemos pagado en marzo el sueldo de febrero, ¿sí? Pero ya está en la planilla esto, menos el 12,71. Pero yo, para no complicarme nada en tu liquidación, tienes que calcularme así, los 5 días que le debes de marzo, más el sueldo que le debes de febrero. Total, y directamente lo multiplicas 12,71, esto, menos esto tienes que pagarle. ¿Por qué? Para que no te haga variar con tus planillas. Pues imagínate que le pagues esto y te olvides descontar. Él te va a devolver después de haber hecho visar en el Ministerio de Trabajo. No, Ah, ¿verdad? gracias, nos hace. ¿No es cierto?
¿Y quién va a tener la falla? Vos como contador, ¿no es cierto? ¿Se comprende, señor, su pregunta? Sí, Lice, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. ¿Continúo? Sí, Lice. ¿Qué me Sí. toca? La vacación. Sí, jóvenes, ¿de dónde hemos dicho que saco vacación? De acá, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué nos dice la ley, jóvenes, para la vacación? Aquí abajito tengo. La vacación, ¿no? Según el artículo 44, la antigüedad, ¿no es cierto? De 1 a 5 años, ¿cuántos días de vacación son? 15, ¿no es cierto? De 5 a 10 años, 20. y de 10 en adelante son 30 días. Ya me lo pongo todo, ¿no? Como es virtual y el tiempo nos come. Entonces, ¿qué nos dice para el primer año? Vamos a sacar días, ¿no es cierto? 20. ¿Por qué? Porque ¿cuántos tiempo está trabajando? Más de 5 años, ¿verdad? Más de 5 Sí, años, Lice. ¿cuántos días le corresponde? 15 días. 20, de 5 a 10 años, ¿no? Ahí tenemos que tener mucho cuidado. A ver, métele 15 años que vaya al Ministerio del Trabajo. Antes, hace años sí que era fuerte el Ministerio del Trabajo. Ya, entonces, como acá les digo, ¿qué vamos a hacer para sacar la vacación? Vamos a sacarnos un factorcito, ¿sí? ¿Cuánto va a ser? Háganme los 3,215, estoy dividiendo este salario, ¿ya? Entre 30 días, año comercial, y multiplicar por ¿cuánto? Por 20 días que le tenemos que pagar por la vacación. ¿Se comprende, jóvenes? Sí. Este Súper. es el factorcito que me estoy sacando. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente el promedio indemnizable, el sueldo, divido entre 30 días año comercial y multiplico ¿por qué? Por 20 días, porque más de 5 años le debo 20 días de vacación. ¿Comprendido? Sí, Sí. Lice. Sí. Díganme, pues. Bueno, entonces paso, ¿no? ¿Qué tengo que calcular en meses? Este factor que me he sacado. Háganme la división, jóvenes, el cálculo. Ahí lo tienen. Voy a calcular la vacación en meses. ¿Cuántos meses son? 10 meses, ¿verdad? Tomo esta chanchullita para indemnización y vacación, por eso se los he puesto. ¿Cuánto es, jóvenes? El factorcito que me he sacado, 2143, 2143.33 entre 12 meses. 1786,11. ¿Cuántos meses son? 10 meses, 1700. 1786,11. 1786,11, ¿verdad? ¿Qué más en días tengo que calcular, verdad? El factor que he sacado. ¿Cuánto es, jóvenes? Los 2143,33 ahora entre 360 días, ¿verdad? ¿Por cuántos días son? 22. días. Total trabajado, ¿no es cierto? 130,98. 130,98. Muy amable, señorita. La sumatoria me va a dar 1917,09. Eso se va a vacación. ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende todo, jóvenes? Sí, Lice. Sencillo, ¿verdad? Estamos haciendo una práctica que ustedes ya le hicieron. ¿Sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, Licen. Hagamos ahora, ¿no? Esta va a ser mi vacación del año actual. Pero ¿qué me decía en la práctica? Acuérdense. Vacación, gestión anterior le debemos, ¿sí o no? Sí. ¿Qué tengo que Sí, hacer Lice. entonces para la gestión anterior, jóvenes? Simplemente voy a hacer el sueldo promedio entre 30 y por 15. ¿Por qué por 15, jóvenes? De la gestión anterior. ¿Por qué por 15? Por- porque no le Cada correspondía todavía, 25. Lice. Eso, porque nos dice la ley, ¿no? Hasta 5 años son solo 15 días. ¿Cuánto es la multiplicación? 1607,50. Entre 30 días por 15, ¿verdad? 1607,50. Gracias, señorita.
Mi total vacación, entonces, por vacaciones tendré que cancelarle 3.254,59, ¿verdad? La del año actual y esta estoy sumando. ¿Se comprende? Participen, jóvenes. Sí, licenciado. Ya está mi vacación. Ahora, ¿qué tengo que pagar? Nos dice que ha habido utilidad. La prima, ¿verdad? Para la prima, ¿qué es lo que hago? Un Siempre vamos año, a tomar mes consolidado. ¿Sí? ¿Qué es mes consolidado? ¿Dónde está mi chanchullita? Aquí, ¿no es cierto? Para primas y aguinaldos. ¿Cuántos meses? Mes consolidado quiere decir mes completo. ¿Cuántos meses completos ha trabajado este mes? Este año 2021. 2. 2, ¿verdad? Entonces tengo que tomar 2 meses. ¿Cómo será mi cálculo? Mi sueldo promedio indemnizable entre 12 y por 2 meses. ¿Cuánto es? 535,83. 535,83. Tengo que sacar también los días, ¿verdad? días, Eso. Saquemos, pues jóvenes, ¿cuánto es? Entre 360 por 5. ¿Cuánto era? 44,65. Total de mi prima, ¿cuánto será? 580,48, ¿verdad? Aquí se los voy a poner siempre mes consolidado para los meses, ¿sí? Tú no puedes pagar, es lo mismo el trato que para el aguinaldo. Me dejo entender, de enero a diciembre. Vamos a suponer que es prima anual, como ahora mayormente las empresas, ¿no es cierto? Ya no hay esas 2 primas que antes nos daban en empresas, ¿no? Que tenían utilidad. ¿Qué me falta? El aguinaldo, ¿verdad? Jóvenes. Sí, el aguinaldo. sí, dice, El aguinaldo es lo mismo que la prima, jóvenes. El mismo cálculo. ¿Me dejo entender? El mismo cálculo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente me copiaré, ¿no es cierto? El mismo procedimiento. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Eso es una liquidación. ¿Sencilla o no? sí, positivo, sí, dice, Sí, se entiende, licenciado. Sumaremos ahora, ¿no? Todo, desahucio más indemnización, más el salario, más la vacación, más la prima y el aguinaldo. ¿Cuánto es, jóvenes? Hagan una sumita de cuánto esta persona que ha trabajado 5 años con un sueldo no muy bueno, ¿no? De 3.215. ¿Con cuánto va a salir? 36.540,22. 36.540,22, ¿verdad? Eso es, jóvenes. El finiquito tienes que llenarme, ¿verdad? Ahora, con todos esos datos, me llenas el finiquito. Y con eso, el interesado, el gerente de la empresa, el sello, al Ministerio de Trabajo va el trabajador a hacerlo visar.